intención de hoy es pues estar un ratito conversando sobre cómo comer sano sin dietas, ¿verdad? Sobre mitos. Tendremos un tiempecito al final también para plantear preguntas. Y si te parece, María, primero te voy a presentar, que seguro que ya muchos te conocen. María Neira es fundadora de Nutriendo Mi Cambio, nutriendomicambio.com. Es cofundadora de NULS, Recursos de Nutrición para Nutricionistas. Eres dietista, nutricionista, especializada en técnicas de comunicación para el cambio. También tienes formación especializada en psiconutrición, en nutrición infantil, en coaching y en inteligencia emocional. Pues bienvenida y si quieres lo primero, cuéntanos un poquito más de ti. Pues muchísimas gracias, lo primero por invitarme, porque bueno, pues como has dicho, ¿no? Me está resultando ahora difícil encajar proyecto personal con profesional, pero cuando hay alguna cosita así que me vibra, ¿no? Que digo, uy, esto me parece súper chulo, hago lo posible, ¿no? Y fue vuestro caso cuando contactasteis conmigo, así que mil gracias. La presentación poco más que añadir, la verdad. Poco más que añadir porque me has presentado súper bien. Pues nada, que lo dicho, que estamos todos iguales. Yo ahora mismo estaba hasta hace 5 minutos con mi hijo que se ha hecho una luxación de rótula, que al mismo tiempo está con gastroenteritis y digo, no puedo, al final he Madre. podido. Pero bueno, somos unos supervivientes, así que si te parece, María, vamos a empezar, porque dentro de la temática de hoy de comer sano, para ti, ¿qué significa comer sano? Pues realmente la definición me resulta hasta compleja, ¿no? El dar una definición así que pueda recoger lo que para mí significa comer sano. Pero sí que quizá voy a empezar diciendo lo que creo que la gente piensa acerca de lo que es comer sano para que partiendo de esa idea veamos qué otras cosas hay que tener en cuenta. Normalmente la gente piensa que comer sano es comer alimentos saludables, ¿no? Alimentos de una buena calidad nutricional y centrarnos solamente en eso. Y bueno, esa solamente es una de las muchas partes y de hecho si tenemos ese pensamiento, quizá nos alejemos de lo que sería comer sano o de tener una relación saludable con la alimentación. Entonces a mí me gusta añadir que comer sano, por una parte sí que es tener en cuenta esos aspectos más nutricionales dentro de los cuales se encuentra pues el dar prioridad a alimentos de buena calidad nutricional, junto con esto pues combinar los alimentos teniendo en cuenta los diferentes grupos para que no haya deficiencias nutricionales, tener también presente lo que es la frecuencia de consumo recomendada para adaptar esas ingestas. Eso sería como la parte meramente nutricional. Pero luego también hay que tener en cuenta factores psicológicos, sociales, culturales y otros muchos aspectos que pueden influir en la salud de las personas. Y dentro de esto, pues hay que incluir el comer sin culpa, por ejemplo, comer con placer, disfrutar de una comida con independencia de su calidad nutricional, permitirnos comer con flexibilidad, es decir, pues si me apetece comer un alimento ultraprocesado, ¿por qué no? Puesto que realmente el mero hecho de prohibírnoslo o de comérnoslo con culpa estaría mermando nuestra salud, en este caso nuestra salud mental. Entonces, bueno, así de manera sintetizada, me gusta quedarme con la idea de que comer sano es practicar hábitos de alimentación que nos permitan cuidar nuestra salud, entendiendo la salud como tanto la física, la mental como la social también. Porque también el disfrutar de una comida con amigos, con independencia del tipo de alimentos que haya en la mesa, eso también es, desde mi punto de vista, comer saludable, ¿no? Entonces, bueno, pues sería poner en una balanza todos estos factores que he mencionado e intentar disfrutar al máximo, porque hay que disfrutar comiendo. Esa es la clave. Totalmente, totalmente. Es una cosa que me gustó mucho en tu página web, ¿no? Que relacionas todas esas partes de la salud. No somos solo salud física, obsesionarnos con la nutrición, por ejemplo, o con el ejercicio, o con cualquier otra parte, ¿no? De nuestra vida, sino que somos muchas partes. Y en el caso de la alimentación, además, tiene un componente social brutal. Lo que tú dices ahora en el Eso es. confinamiento, que hemos perdido eso. Hace poquito quedé con unos amigos para tomar unas cervezas en una terraza, todos con una distancia, con la mascarilla, pero qué maravilla poder compartir en torno a una comida unos momentos de unión, es algo magnífico. Pues sí. Es salud también eso, ¿no? Entonces, que hablaremos también sobre ello, ¿no? Cuando muchas personas empiezan a hacer una dieta,
se privan, ¿no? de ese disfrute, de esas comidas sociales o piensan o sienten que no pueden permitírselas. Entonces ya ahí estamos fallando, ¿no? Sí, sí, sí. Y que luego la fuerza de voluntad, en mi opinión, tiene un límite, ¿no? O sea, en el momento en que tú te fuerzas, luego al final abandonas. En cambio, si a lo mejor es un cambio de percepción, que dices, voy a comer de una determinada manera porque quiero estar mejor, a lo mejor para disfrutar de esas pequeñas cosas, ¿no? Así es. O sea, al final no podemos estar pensando en tirar de la fuerza de voluntad todo el día, porque, como tú bien has dicho, tiene un límite. Entonces, bueno, pues se trata de que nos guste lo que hagamos. Pues esto lo vemos fácilmente. Si nos gusta nuestro trabajo, trabajamos con más gusto. Si nos gusta el deporte que practicamos, lo hacemos también con más ganas. Pues con la alimentación igual. El sentir que lo que estás comiendo te está gustando y que, aparte de que lo hagas para cuidarte, que lo hagas porque sí, porque hacerlo es tu mayor recompensa. Entonces, digamos que esa sería como la esencia para dejar a un lado esa idea de dieta y disfrutar de la alimentación saludable. Que bueno, totalmente de acuerdo. Y como todo en la vida, a favor, ¿no? Cuanto más a favor hagamos, más fácil, con más ganas, mejores resultados. Así Pues es. para los que nos están viendo, ya hemos dicho unas cuantas claves, ¿no? Pero si tuvieses que elegir algo por lo que empezar, aunque luego vamos a entrar ya en más materia, si tuvieses que elegir algo por lo que empezar para aquellos que quieran comenzar a comer sano sin todo ese bagaje de culpa, ¿qué dirías? Pues mira, voy a decir algo que igual a lo mejor muchas personas pasan por alto, pero es que es lo primero, darse la oportunidad de querer aprender a comer sano o a comer simplemente. ¿Por qué digo esto? Porque realmente como comer, comemos todos y lo hacemos todos los días varias veces y lo hacemos desde que somos pequeños, tendemos a lo mejor a pensar que no se aprende a comer mejor y que te lees un libro o que igual a lo mejor escuchas 4 consejos de tu vecina y que ya puedes hacerlo de manera más saludable. Entonces yo diría que esto sería lo principal, que se aprende, que hay profesionales como somos los nutricionistas que ayudamos a las personas a conseguirlo y que no hace falta tener un objetivo muy concreto como perder peso, mejorar la composición corporal o regular una patología. O sea, simplemente querer disfrutar de una alimentación saludable ya es un objetivo, desde mi punto de vista, muy interesante. Entonces, eso sería como lo principal. Y luego, junto con esto, tener en cuenta qué es lo que te está faltando para conseguir pasar a la práctica. Quizá te están faltando conocimientos, si es así, pues puedes a lo mejor aprender con un curso o puedes ir a un nutricionista o te puedes informar en fuentes fiables, pero es que quizá los conocimientos los tienes y lo que te pasa es que tienes ansiedad y conectas la ansiedad con la comida. Y esto es importante tener en cuenta que no son los alimentos o la alimentación lo que provoca la ansiedad, sino que muchas veces quizá tienes ansiedad y no tienes herramientas o recursos de gestión diferentes a comer y utilizas la comida para calmar. Entonces, en ese caso, si detectas que esto es así, quien te va a poder ayudar es un psicólogo experto en alimentación. Y así tendríamos que ir viendo como, digamos, como las patas que te están cojeando a ti. En tu caso particular, para no poder comer sano. Y a partir de ahí, buscar al profesional o el recurso adecuado para conseguir lo que necesitas para empezar a mejorar tu alimentación. Porque, como dices también, no hay luego habrá algún concepto universal, ¿no? Pero la alimentación correcta como tal no existe. Entiendo que existe adaptada a cada persona. Eso es. O sea, es que es tal cual. De hecho, aunque entiendo que hablemos de alimentación saludable, de alimentos saludables, no saludables, de manera general, porque de alguna manera hay que simplificar, sí que es cierto que al final todo esto es ambiguo, porque claro, lo que para una persona puede ser saludable, para otra no. Un ejemplo muy sencillo es si una persona tiene una enfermedad o una patología digestiva, quizá a lo mejor hay alimentos que desde el punto de vista nutricional tienen una calidad buenísima y están categorizados como saludables, pero para esa persona no es saludable. Entonces, claro, entiendo que es un poco rizar el rizo, pero que estemos abiertos, ¿no? a intentar valorar que no hay un único patrón de alimentación saludable ni una única manera de comer sano. Y que se puede aprender, que muchas veces nos parece complejo, ¿no? Dices, estoy hasta arriba, ¿cómo voy a sacar yo tiempo para aprender a comer, por ejemplo? Eso es. Cuando es algo vital. Y sin embargo, sacamos tiempo pues, para, no sé, para conocer las alineaciones de los partidos de los equipos de aquí o para aprender a conducir. Yo hay veces que le explicas a la persona, no sé, una rutina de reeducación postural, ¿no? Y dicen, es muy complicado. Digo, tú sabes conducir.
es infinitamente más complicado que esto. Así es. Pero, Un pero bueno, ejemplo. ahí Mm. intentaremos poner nuestro granito de arena para todos los que nos están viendo. Y luego vamos a entrar, si te parece, un poco en el tema de los mitos, que es muy, muy divertido, es apasionante. A todos los que nos ven seguro que les va a encantar. Bueno, me he descargado el documento, lo he impreso aquí, de tu página web, que está muy chulo, en donde hablas de una serie de mitos y bueno, de los enfoques que puede haber. Entonces, si te parece, te voy a preguntar por alguno de ellos, que Estupendo. son extremadamente comunes. Tal vez uno de los más habituales y que además no solamente porque me voy a referir a si engordan los hidratos de carbono por la noche. Pero no solamente por la noche, sino que los hidratos ahora mismo son Satanás con sandalias. O sea, están demonizados, puede que con razón, ¿no? Por el abuso de los mismos. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Engordan los hidratos por la noche? Y en general, ¿qué piensas de tomar hidratos? Bueno, pues como tú bien has dicho, digamos que yo creo que este es uno de los mitos del top 10, ¿no? De la alimentación. Bueno, pues lo primero decir que ningún alimento por sí mismo engorda ni adelgaza, ¿no? Que esta idea también es como muy generalizada. Y de la misma manera, ningún nutriente por sí mismo tiene esta capacidad, ni las grasas, ni el hidrato de carbono. Al final, si engordamos es por un conjunto de factores y no solamente la alimentación, otros muchos diferentes, ¿no? Algunos los podemos, a lo mejor, digamos, no me gusta la palabra controlar, me gusta más la palabra gestionar, quizás los podemos gestionar, pero hay otros que no. Entonces, de primeras vamos a quedarnos con esta idea. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, vamos a concluir de que los hidratos de carbono por sí mismos no engordan y en la cena mucho menos. Quizá a lo mejor esta creencia viene principalmente de que cuando una persona hace una dieta tipo de pérdida de peso, lo primero que se quitan son todos los alimentos ricos en hidratos de carbono. El arroz, la pasta, la patata, el pan, sobre todo en España el pan, ¿no? Y Qué yo conozco a rico. mucha gente que ya por sistema es, no me pongas pan, que estoy perdiendo peso. Y a lo mejor se está comiendo un plato que desde un punto de vista nutricional, pues a lo mejor es incluso peor que el pan o que a lo mejor podría disfrutar de un trocito de pan sin ningún problema. Entonces, bueno, pues esa idea fuera de que no. Es un mito muy grande. Todo en su conjunto, ¿no? Eso Supongo es, al que final es que hay que ver todo como de manera global, y no solo el alimento, sino ese disfrute. Pues el simple hecho de sentirte mal por comer un alimento rico en hidrato de carbono, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué te está generando ese pensamiento negativo? ¿Cómo está influyendo pues a tu descanso, a tu motivación, a tus ganas de querer cuidarte, a todo lo que influye en tu bienestar, ¿no? Que al final nos quedamos con esa idea pequeñita, técnica, y se nos olvidan todos los factores que influyen en nuestra salud. efectivamente, al final es una herramienta para vivir mejor, más felices. No se puede convertir en una carga que digas, qué bien, estoy a dieta, estoy bajando de peso, odio mi vida. Pues hombre, no tiene Eso es. sentido. Y con respecto a los hidratos de carbono, sí que pasa algo muy curioso y que pasa también con las dietas, que al final, si tú te quitas los hidratos de carbono o si restringes calorías, pierdes peso. Entonces, claro, como las personas que hacen dieta para perder peso, lo que buscan, la recompensa que buscan, es ver esa pérdida de peso, principalmente en la báscula, pues ya se genera esa recompensa que queda grabada en nuestra mente y es muy difícil luego decirle a esa persona, oye, que no, que esto has bajado peso o bien porque has restringido mucho y tu cuerpo ha dicho, mira, estás comiendo súper poco, pues pierdo, o incluso a veces lo que ocurre es que cuando no comemos hidratos de carbono, como no le estamos dando a nuestro organismo el nutriente que digamos que se va a almacenar en forma de glucógeno y agua y que pesa, para que nos entendamos, pues al final, como no le estamos dando eso, el organismo está pesando menos de manera general. Y entonces eso se ve reflejado en la báscula. Y al final hacemos esa relación errónea de, pues si me quito los hidratos, adelgazo. Y no, porque hay que tener otros factores en cuenta. Lo que suele ocurrir en estos casos también es que cuando la gente lleva un tiempo sin comer este tipo de alimentos, o ya no un tiempo, un único día sin comer nada de estos alimentos, te van a apetecer más. Entonces al final es como, me apetece más, pero si mi idea es que no los puedo comer, no los como. Entonces estoy ahí privándome, privándome, privándome. Y en el momento que los como, ¿qué puede ocurrir? Y qué suele ocurrir, que los como con mayor sensación de ansiedad,
más cantidad y luego encima puede que te sientas culpable porque tu idea era que no los podías comer. Y así, día tras día. Nos enganchamos en un sistema, ¿no?, de premio y castigo en el que nos podemos quedar enredados. Y me ha encantado lo de la báscula, que no estaba en los mitos, pero es que ya que lo has dicho, qué injusta es la báscula, ¿no? Porque hablamos de recomposición corporal, hablamos del peso del músculo, de la grasa, que son cosas distintas. Cuéntanos un poquito, aunque seguramente muchos lo sepan, pero cuéntanos un poco de lo real o irreal del peso que vemos en la báscula. Sí, bueno, pues al final, digamos que nuestra composición corporal está constituida por muchos, elementos, que sería pues de manera muy sintetizada el agua, la grasa, el músculo, el hueso, los tejidos, etcétera. Entonces, cuando uno se pesa y se queda mirando el valor que le da la báscula, es el global, el cómputo global de todos esos elementos, pero no está sabiendo a qué equivale o de dónde viene ese peso total. Si tenemos una valoración más completa a través de la cual podemos valorar o ver o conocer el resto de elementos, podemos hacernos una idea de qué composición o más que qué composición, qué nivel de grasa tenemos, qué nivel de músculo. Y esta es una idea pues mucho más amplia con respecto al peso. Ahora bien, tampoco tenemos que caer en tener esa medida o en evaluar esa composición corporal para saber si estamos o no comiendo bien, comiendo mal, o si estamos o no saludables, ¿no? Que muchas veces también caemos en el error de, pues si mido mi composición corporal todas las semanas, no es el peso, está bien. Yo diría que es un parámetro más, como cuando nos hacemos una analítica, que nos ayuda a conocer un poquito cómo estamos, pero que no centremos la atención en esa composición corporal porque de nuevo nos puede hacer caer en el error de que estamos dependiendo, ¿no?, de ese valor que vemos para comer de una manera o de otra o para movernos de una manera o de otra, por ejemplo. Totalmente. Que eso también yo creo que pasa en la vida, ¿no? Si nos centramos mucho en el resultado, hay veces que nos olvidamos del proceso. Cuando sí haces bien el proceso, el resultado vendrá por narices. Eso es, pues, tal cual. Pues voy a pasar a otro mito. Te preguntaría por todos porque me encanta, es como un juego esto. Mira, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Los 2 litros al día famosos. El agua es fundamental y puede que haya mucha gente que beba poco. Pero esto de los 2 litros, ¿tiene sentido? ¿No tiene? Realmente no, o sea, realmente no es recomendable decir, tienes que tomar sí o sí 2 litros de agua, ¿no? Es como una medida general, una recomendación general, pero sería más interesante el adaptar esta recomendación a cada persona. Entonces, bueno, de primeras diría que si no tenemos ninguna alteración de salud y nada que a nivel de necesidades fisiológicas que haga que tengamos que estar más pendientes, que simplemente con atender nuestra señal de sed, y esa señal de sed que no sea muy grande, porque si de repente tenemos muchísima sed, es que la hemos estado obviando minutos antes y entonces ahí sí que podemos estar ya deshidratados. Pero si atendemos un poquito a esto, a cómo tenemos las mucosas, igual tenemos la boca seca, ¿no? La piel incluso, ahí ya es que llevamos un tiempo sin beber. Entonces, bueno, si al principio te cuesta beber, sí que yo siempre intento decir, ten estímulos, ten agua cerca, ponte un recordatorio y bebe agua, pero sin obsesionarnos por llegar a esos 2 litros. Luego ya, si a lo mejor estamos en un entorno pues muy caluroso, con una humedad también que hace que perdamos más líquidos o hemos hecho deporte, esas condiciones externas pueden hacer que necesitamos beber más, pero de nuevo nos lo va a pedir el cuerpo. Entonces, bueno, pues en resumen, no es necesario llegar a esos 2 litros de agua. Tenemos que también tener en cuenta qué alimentos estamos tomando. Si estamos tomando alimentos ricos en agua, si nuestra alimentación es rica en verduras, en frutas, en algún otro líquido tipo leche, bebida vegetal, infusiones, pues ahí también va una parte importante de agua. Totalmente. Como decíamos antes, pues no hay nada estándar para todos, ¿no? O sea, varía tanto cada persona y la actividad que realiza. Fenomenal. Pues te voy a preguntar por otro también, que es que hay muchos, pero vamos a por este. Los lácteos. Los lácteos, igual, yo creo que han pasado por todas las fases de ser alimento imprescindible que había que tomar porque aportaba calcio para tener unos huesos fuertes, a decir que ningún animal bebe leche una vez que alcanza determinada edad, pasando por que si favorecen problemas digestivos, acumulación de mucosidad, etcétera. Cuéntanos sobre los lácteos.
Pues tal y como has dicho, es como que en los últimos años especialmente no hemos pasado por diferentes modas con respecto a los lácteos. De primeras diría que no es indispensable, que podemos practicar una alimentación totalmente equilibrada y completa sin la necesidad de incorporar lácteos en nuestra alimentación diaria, ni semanal, ni mensual. Ahora bien, si nos gustan, por nuestros valores nos apetece consumirlos y nos sientan bien, es un alimento que desde un punto de vista nutricional pues aporta nutrientes interesantes, entre ellos el calcio, como has mencionado, la vitamina D, también otros minerales, proteínas de alto valor biológico, etcétera. Entonces, bueno, pues al final sería, si realmente nos gusta y queremos incorporarlos, pues sí, sin pasarnos, y sin pasarnos me refiero a que hay personas que beben con leche o que toman yogures a todas horas, entonces un punto medio y elegirlos de calidad. Y de calidad, pues al final sería mínimamente procesados, que si, por ejemplo, escogemos yogures, que sean yogures naturales, a ser posible, y si escogemos leche, pues no hace falta normalmente que sea desnatada, salvo que haya alguna alteración digestiva, podemos consumir la semidesnatada o la entera. Y en el caso de los quesos, pues lo mismo, vamos a buscar esos quesos que sean mínimamente procesados, que no tengan azúcares, que no tengan almidones, que tengan lo que tiene que tener un queso, que al final es la leche, el fermento, el cuajo y la sal, ¿no? Poco más. Sentido común. Sentido común. Y dentro de los lácteos, si hubiese que hacer una escala de los que mejor se digieren o los que presentan más problemas, ¿hay diferenciación o estarían todos al mismo nivel? Sí, los más interesantes al final siempre van a ser los fermentados. Los lácteos fermentados, por ese proceso de fermentación, son, desde un punto de vista nutricional, pues más completos y desde un punto de vista digestivo, más digeribles, se toleran mejor. Entonces, pues esos yogures, por ejemplo, o el kéfir, ¿no? Pues son fermentados lácticos procedentes de los derivados lácteos que son muy interesantes. Entonces, sí que diría que mejor ese tipo de lácteo frente a otros lácteos que no han sido fermentados. Y luego también, normalmente, los lácteos de cabra, frente a los de vaca, por ejemplo, también se suelen tolerar mucho mejor. Entonces, bueno, tener estos aspectos en cuenta puede ayudarnos a elegirlos mejor. Fenomenal, pues ese es un tema recurrente. Y vamos a acabar otro que en España también es tremendamente habitual, el vino. El vino, según quien lo diga, iba a decir según si lo no me voy a meter en jardines. Pero, bueno, hay veces que se dice que es bueno 1, 2, 3 copitas al día para la circulación. Hay gente que dice que no tiene ningún valor nutricional, que para eso mejor te tomes unas uvas. Y hay gente como a mí que me gusta. Entonces, de vez en cuando me tomo mi copita y la disfruto. ¿Qué opinas del vino? Pues mira, aquí desde un punto de vista nutricional, realmente no es adecuado decir que es una bebida que nos aporta efectos beneficiosos desde un punto de vista nutricional, porque el alcohol por sí mismo no nos aporta nada positivo y aporta efectos o nos produce efectos negativos. Ahora bien, al principio hablábamos, ¿no?, de que comer sano es también tener en cuenta esos factores sociales. Si a una persona le gusta el vino y lo toma en ese entorno en el que se siente a gusto, lo disfruta y lo toma porque le apetece, pues igual a lo mejor podemos poner una balanza, ¿no?, y consumirlo. Dicho esto, no animaría a la gente a consumir ningún tipo de alcohol, o sea, como con otro tipo de alimentos poco saludables, simplemente que estén ahí, pero no alentar, como hemos visto en muchas ocasiones que aparece en la pirámide de alimentos, ¿no? Y el mero hecho de verlo nos puede llevar a pensar que es que hay que tomarlo, ¿no? Yo me he encontrado con personas en mi entorno que me decían, no, es que tengo que tomarlo porque me han dicho que es bueno para el corazón. Y dices, no, o sea, no. Otra cosa es que igual no te produzca nada negativo, ¿no? Si te lo tomas con unos amigos y en un ambiente súper guay, pero de ahí a que te vaya a producir efectos positivos o beneficiosos, no. No es imprescindible para la vida, ¿no? Eso es. Y has dicho lo mismo, otro tema que no sé si te apetece comentar o no, el de la pirámide nutricional, ¿no? La pirámide esta famosa que nos enseñan y que siguen enseñando. Sí. Mi hijo mayor está en el cole y le siguen enseñando la misma pirámide que estudié yo. Fíjate. Si quieres comentar alguna cosita sobre eso. Pues a mí no me gusta
y yo no la he utilizado, yo creo, no sé, a lo mejor, no me gusta decir nunca porque ya llevo 10 años en este sector y claro, a lo mejor al principio en algún momento la he usado, ¿no? Pero es verdad que no recuerdo como tal usarla como recurso educativo en consulta ni en talleres. ¿Y por qué no? Porque al final en esa pirámide alimentaria aparecen alimentos poco saludables, aparecen ordenados de una manera un poquito de aquella manera y no, desde mi punto de vista, no ayuda a la persona a comer saludable porque es difícil de comprender. Al final es una pirámide en la que sale frecuencia de consumo de alimentos, consume esto a diario, consume esto de vez en cuando y consume esto de manera ocasional. Y al final estas palabras o estos conceptos son muy ambiguos. Me gusta más, por ejemplo, la guía del plato saludable, ese plato que nos propone la Escuela de Salud Pública de Harvard, ¿no? que se ve de una manera muy visual las proporciones de cada grupo de alimentos y yo creo que a nivel de población, ¿no? Lo ves y dices, pues yo creo que me puedo hacer una comida parecida a este plato. La pirámide es como, ¿qué hago con la pirámide? ¿La corto? ¿Cojo de abajo? ¿De arriba? ¿Qué hago? Yo le digo que se la aprenda para el examen y que no le dé más vueltas. Pues sí. Y relacionado con esto también, relacionado con esos consejos nutricionales y con identificar con facilidad los alimentos que nos pueden sentar mejor o que pueden suponer un riesgo, está todo el tema del etiquetado. Cuéntanos un poco de Nutri-Score o de lo que tú veas y del tema de las etiquetas. Bueno, pues recientemente seguramente que casi todos, si no todos los que nos están escuchando, han conocido la novedad, ¿no? Del etiquetado nutricional, el famoso Nutri-Score. Lo estamos ya viendo en un montón de productos, ese semáforo de colores, que si vemos que es la última letra en rojo, pensamos que es malísimo, y si tiene la A es buenísimo, me lo llevo, lo meto en la cesta de la compra. Bueno, creo que podríamos hacer más de un directo para hablar, ¿no? de esta metedura de pata desde mi punto de vista, que no solo no ayuda al consumidor a hacer una compra más saludable, sino que creo que confunde, porque hay alimentos que están categorizados como saludables y tienen un perfil nutricional muy bajo. Entonces, yo transmitiría a quien nos está escuchando que no se líe, que en lugar de fijarse en ese semáforo, se fije, bueno, lo primero, antes de que se fije, que incluya, a ser posible, un gran número de alimentos sin procesar, de esos que no llevan etiqueta. Frutas, verduras, carnes, pescados, huevo, todo lo que si ha sido procesado es mínimo, porque necesitan procesarlo mínimamente para adecuarlo para el consumo. En el caso de que quieras incorporar algún procesado, que sea mínimamente, o sea, que sea un procesado mínimamente, un alimento mínimamente procesado, como puede ser, por ejemplo, estábamos hablando antes del yogur o del queso, o una salsa de tomate o un gazpacho. Me voy a quedar con el gazpacho, que llegará la época del gazpacho. Y tenemos un montón de gazpachos en el mercado y a lo mejor por tus circunstancias, yo ahora que voy fatal de tiempo, yo estoy tirando más de este tipo de productos. Que al final los hay saludables, con un perfil nutricional adecuado y sí que, bueno, pues nos pueden ayudar a comer cosas saludables sin tener que cocinar. Entonces, en el caso del gazpacho, ¿en qué nos fijaríamos? O cualquier otro procesado. En los ingredientes. Nada más. O sea, vete directamente a la lista de ingredientes, lee los ingredientes y que lo que lees sean alimentos de buena calidad nutricional. Quizá a lo mejor dudas en alguno, pero de manera general yo creo que casi todos sabemos identificar cuáles son más saludables y cuáles no. En un gazpacho, pues principalmente que tenga verduras, que sean la base, y luego el aceite que tenga, a ser posible que sea aceite de oliva, y si es virgen y si es extra, pues ya muchísimo mejor. Y que la sal sea en el último ingrediente. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo muy claro de, fíjate solo en eso. Y ya está. No mires ni el Nutri-Score, ni si pone alto en fibra, ni cuántas calorías tiene, porque es que eso no te aporta ninguna información para poder elegir mejor. Muchas veces también, sin entrar en el Nutri-Score, que un día igual podemos dedicarle un ratito y poner ejemplos, que eso va a ser muy divertido, poner productos con el semaforito. Muchas veces cogemos un alimento y lo que viene pues son mensajes comerciales. O sea, alto en no sé qué, bajo en no sé cuánto. Y dice, pero si no quiere decir nada lo que pone aquí. Eso. Pero sin embargo son reclamos publicitarios. Entonces, cuando vamos al súper y vamos a coger algo, porque lo que tú dices, no tenemos tiempo y vamos corriendo y tiramos a un alimento que bueno, pues está procesado más o menos.
aparte de fijarnos en los ingredientes, ¿alguna recomendación de estos mensajes de lo que tú has dicho, de alto y no sé cuánto, saludable y tal? Eso, no sé cómo decirte. O sea, para la persona que según entras en el súper, ¿algún consejo aparte de ir a por lo que veas más natural? Pues mira, realmente cuando veamos esos mensajes vamos a dudar más. O sea, que en lugar de que nos llame la atención, al revés. Si me están diciendo que es cardiosaludable, que es bajo en... o sin colesterol, que esto es muy típico, sin colesterol, y es un producto vegetal que de por sí no tiene colesterol, ¿no? Y te lo plantan. Vamos a dudar. Sí que es cierto que en algunos alimentos, pues por ponerte un ejemplo, las bebidas vegetales, sí que puede ser interesante que compremos esa bebida vegetal que es más rica en calcio, en vitamina D y principalmente en estos dos nutrientes. Entonces, bueno, pues si nos pone rica en calcio, bueno, pues sí, bien. Pero que no sea lo principal, que no nos fijemos en ese reclamo de fuente de fibra o alto en proteínas, etcétera, porque los alimentos que tienen un alto, o sea, un perfil nutricional alto, no necesitan estos reclamos ni estas declaraciones nutricionales. Lo que decíamos antes, como la vida misma. Así, o sea, una pieza de fruta está ahí sin decirnos que es alta en fibra, que es saciante, que nos aporta vitaminas y minerales, etcétera, ¿no? Está ahí y la vemos y ya está. Pues antes de pasar a las preguntas, María, vamos a dejar un ratito por si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. Para terminar, esta relación con la comida que va más allá de la nutrición, incluso más allá de la salud, afecta a muchos niveles. ¿Cómo la podríamos mejorar? Bueno, pues uniendo un poquito con los conceptos que hemos ido comentando desde el principio, yo tendría en cuenta, o quien nos esté escuchando, que tenga en cuenta que en la alimentación entran en juego todos los factores que hemos hablado. Por una parte, esos conocimientos en nutrición, por otro lado, esa parte psicológica, también los apoyos que tengamos a nivel social y, bueno, pues a veces también otros aspectos u otros factores. Entonces, bueno, pues lo primero sería ver a ver en qué punto estamos en relación a nuestra alimentación, valorar, ¿no? Pues a ver, por poner un ejemplo, a lo mejor una persona identifica que lo que la pasa es que no se sabe organizar las comidas, pero sí que sabe elegir en el supermercado cuando va a comprar alimentos saludables, pero como no sabe organizarse las comidas, luego pues va comiendo según llega, ¿no? De manera improvisada. Pues esa persona necesitaría aprender a planificar las comidas. Entonces, esa persona se centraría en eso. Quizá a lo mejor a una persona lo que le pasa es que no sabe cómo cocinar los alimentos de manera sencilla, sin que requiera dedicar mucho tiempo a la cocina y que estén ricos, porque esto también es un punto importante. Pues entonces esa persona lo que necesita es centrarse en cómo aprender a cocinar esos alimentos. Y luego, si a lo mejor identificas que lo que te pasa es que tienes ideas erróneas de la alimentación o comes con culpa o comes con ansiedad, pues esa parte te va a ayudar más a trabajarla un equipo tanto en conjunto, digamos, de nutricionista y psicólogo. Entonces, bueno, pues es un poco ver en qué punto estás y a partir de ahí buscar soluciones que te ayuden a ti de manera personalizada. Efectivamente, porque como tú dices, es mucho más que, bueno, que una opción de calle única, ¿no? Y Eso que es. sea lo mismo para todo. Pues, María, que es un verdadero placer haber hablado contigo, me lo he pasado genial, he Yo también, disfrutado la verdad que mucho se me ha hablando pasado de muy los rápido, digo, mitos. madre mía. Totalmente. Estamos ya en el tiempo que habíamos hablado inicialmente, entonces lo que yo sí que te emplazo ya para hablar otro día. Ya buscaremos, pero el tema del NutriScore hay que sacarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Genial. Bueno, pues si quieres decir alguna última idea o Nada, si consejo a nadie, la gente que no nos hay ve. ninguna pregunta, nadie quiere comentar nada. De momento yo no estoy viendo, entonces si queréis ahora hablar o querías para siempre, porque ya estamos por encima del tiempo que nos había dicho María, Nada, pero si hay pero no alguna te pregunta. preocupes, que la Peque ha ayudado con un poquillo, pero yo creo que está mi marido ahí con ella y igual a lo mejor hasta salgo y está ya dormida. Así que O sea que te viene está no te bien, preocupes. entonces no te preocupes que hablamos más. Aprovechamos. Nada, Pues mira, simplemente que el ebook que has comentado de mitos, si alguien es la primera vez que me escucha y no lo sabe, se lo pueden descargar de manera gratuita en mi página web. Y luego es también hay otro ebook, nutriendomicambio.com, ¿verdad? eso es.
Nutriendomicambio.com, perfecto. Y si quieren reflexionar más acerca de cómo empezar a comer sano sin dieta, de que se den cuenta, de beneficios de comer sin dieta, desventajas, un poco ese conocimiento o esa toma de conciencia para empezar a otro camino, para desligarse de esa idea de restricción, prohibición, etcétera. También tienen en mi página web el ebook Un hogar sin dietas y ese cuesta 5,99. También lo pueden adquirir directamente en mi web. Está muy bien que lo he visto, ¿eh? No me ha dado tiempo a completarlo, pero lo he echado una ojeada y me parecen unas ideas igual muy sencillas, muy claras, muy dirigidas. Muchas Pues gracias. mira, nos han entrado 2 preguntas. ¿Aprovechamos, abusamos un poco más de ti? Sí, sin problema. Vale, pues mira, esta me gusta, que la pregunta, a ver un segundo, se me ha ido, saboreando la amistad. ¿Qué piensas de la verdura en bote? Que a mí es un tema que me apasiona por lo que tiene que ver con disruptores endocrinos, etcétera. Pues realmente, como con la verdura congelada, porque serían como esos 2 tipos de verdura mínimamente procesada, si cuando cogemos el bote en conserva vemos que solamente tiene la verdura y la sal suele tener un poquito de sal al final y a veces añaden algún conservador tipo ácido cítrico o vitamina C, no pasaría nada. Digamos que es una verdura que podemos consumir sin problema. Es un recurso muy positivo desde un punto de vista de gestión de ahorro de tiempo, cuando vamos ahí un poco pillados de quiero comer verdura pero no tengo tiempo de cocinarla, pues podemos recurrir a este tipo de conservas. Perfecto. Decir también para los que nos estén viendo que tenemos en la Fundación una iniciativa que es hogarsintóxicos.org. Y ahí hablamos, por ejemplo, de cómo influye el envase, si es vidrio, si es una lata con resinas epoxi dentro que libera sustancias que no son buenas. El que quiera, pues igual, que tire del hilo y que conozca más. Y mira, la última pregunta de Margarita, que nos dice, ¿cómo controlar la ansiedad por la comida? No es hambre a veces. Qué interesante pregunta, Margarita, porque realmente yo lo que me he encontrado a lo largo de todos estos años es que la mayoría, por lo menos de las personas a las que yo he ayudado, tienen esta relación de ansiedad-alimentación. Y muchas veces uno piensa que es que el problema está en la alimentación y por eso te pones a dieta, restringes, dejas de comer, etc. Pero lo primero sería decirte que lo que es la ansiedad no está relacionada con la comida, que hay que aprender a gestionar la ansiedad, que para eso están los psicólogos. En este caso, si hay una vinculación con la alimentación, mejor un psicólogo experto en alimentación, y si ese psicólogo trabaja en conjunto con un nutricionista, pues muchísimo mejor. Porque al final se trata de ver de dónde viene esa ansiedad, cuál es el origen, cuándo se desencadena y qué herramientas o qué recursos tiene para gestionarla. Y quien puede ayudar en esto último es el psicólogo, para aprender a gestionar esa ansiedad y en consecuencia mejorará también la alimentación. Perfecto, pues es el trabajo en equipo, ¿verdad? Con las dos partes. Eso es. Maravilloso. Pues María, de nuevo, muchísimas gracias por hacer este huequecito. Gracias a todos los que nos están viendo también. Decir que el que quiera conocer más de ti, nutriendomicambio.com. Y bueno, si quieres añadir alguna última idea. Nada, que me ha encantado este ratito, que también me lo he pasado muy bien. Creo que ha estado muy bien. Hemos abarcado un montón de temas que me encantan, así que he estado súper a gusto. Así que nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, María. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Hasta luego.